Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Yadira García y soy presidenta de la Asociación Autistas de México. Hoy vamos a hacer un video acerca de la perspectiva de las comunidades autistas en México. Con nosotros también está Gina. Hola, yo soy Giovanna Villarreal y soy secretaria en la Asociación Autistas de México. Queremos dar un poco de contexto acerca de cuál es la situación actual en México acerca del autismo. México es uno de los países más grandes de Latinoamérica. Sin embargo, todavía nos queda un camino muy largo para recorrer en términos de discapacidad psicosocial, en cuanto a neurodiversidad y en cuanto a derechos humanos. El único censo realizado sobre la prevalencia de autismo fue hecho en 2016 y se hizo solo en infancias, es decir, que no tenemos como muchos datos respecto a autistas adultos. Y ese censo arrojó que al menos uno de cada 115 niños es autista en México. La mayoría de las instituciones actualmente continúan con un discurso desde la perspectiva de la patologización. Esto ha promovido a acentuar el estigma del autismo como una enfermedad incurable y dolorosa, tanto para el autista como para sus familias. Y bueno, solo como para tener también algo de contexto en cuanto a legislación, existe un decreto que se realizó en 2015 con una ley general para la atención y protección a personas con la condición del espectro autista. Sin embargo, al no tener un presupuesto asignado ni reforzamientos para su aplicación, la ley no es muy conocida y tampoco se aplica a cabalidad para los derechos de las personas con autismo. Han existido otros intentos desde entonces, intentos legislativos, pero no han tenido una participación directa de la comunidad autista. En el mejor caso, solamente de los padres o familiares, y no ha logrado promulgarse o pasar al pleno para su discusión. Y bueno, aquí es donde entra Autistas de México. Nosotros somos una AC consolidada. Es una asociación fundada por autistas y somos pioneros en la difusión del paradigma de la neurodiversidad en México. A continuación vamos a hablar un poquito acerca de nosotros como comunidad y como asociación, qué es lo que defendemos y qué es en lo que creemos. Para comenzar, creemos que el autismo no es un trastorno ni una condición, sino que es un neurotipo. También rechazamos la búsqueda de una cura. El autismo es una discapacidad desde el modelo social relacional y creemos que los autistas requieren ajustes razonables como un derecho y no solo como una intervención. También creemos que el autismo es un espectro y por lo tanto no hay niveles. No se trata de un gradiente que sea más o menos autista, sino de distintas características que pueden ser diferentes en cada una de las personas con el diagnóstico. Estamos orgullosos de nuestra identidad, somos autistas, no tenemos autismo, nos representa el infinito y no el rompecabezas azul. También estamos totalmente en contra de las terapias abusivas como ABA, que anulan la autodeterminación de las personas autistas. Buscamos educarnos y accionar desde la transversalidad de la justicia social, como son cosas que afectan a todos los seres humanos, y estamos en contra del capacitismo. Buscamos accionar con perspectiva de género, contra el racismo, con conciencia de clase. Somos una asociación laica, etc. En general somos una asociación que busca educarse mucho respecto a cualquier tema que afecte a la comunidad y a la humanidad en general, hacia el bienestar y el respeto de todos. También tenemos dentro de México otras comunidades de autistas. Muchos comparten este pensamiento que nosotros defendemos. También existe otra comunidad que va desde el paradigma médico del autismo. No existen como tal asociaciones y activismo por parte de ellos, pero bueno, suele ser una comunidad que es Asperger. Asumen el Asperger desde el modelo médico, es decir, como un trastorno,
Debido a esto pueden caer en distintos capacitismos o inconsciencia de la discapacidad. Inclusive varios defienden que el autismo no es una discapacidad. Su identidad lo conforma la palabra Asperger y rechazan el autismo como parte de ellos. Existe una parte de esta comunidad que también rechaza el autismo, no solo como no parte de ellos, sino como algo inferior. Consideran que los autistas no hablantes no son lo mismo que ellos y lo rechazan. Sienten que es una forma inferior, que no tiene nada que ver con el Asperger. Por otra parte, también existe otro tipo de comunidades que están en aprendizaje y que, aunque se identifican con la neurodiversidad y pueden promover como los colores o ciertos valores, todavía tienen como capacitismo, todavía recurren a cuestiones del concepto médico, incluso pueden buscar algún tipo de cura. Son personas que no han hecho del autismo tal vez una identidad de la cual se pueda luchar por derechos humanos y todavía buscan algún tipo de solución externa. A continuación vamos a mencionar algunas de las problemáticas actuales de México en específico, que nosotros como asociación buscamos luchar para que tengan mejoras. En primer lugar pondríamos el acceso al diagnóstico, no solamente oportuno, sino profesional y actualizado. Todavía existe muchísima desactualización por parte de los profesionales, no digamos ya de la salud por parte del gobierno de manera pública. Entonces muchas mujeres todavía no pueden tener acceso y en caso de que haya alguna posibilidad de diagnóstico, estas son muy caras. Entonces realmente aquí en México el diagnóstico para toda la comunidad autista es un privilegio. Incluso para niños, el acceso a diagnóstico es generalmente muy tardado, muy caro y no te garantiza conservarlo, puesto que a veces, aunque tengan un diagnóstico positivo, posteriormente se les niega conforme se ve menos necesidad de apoyo. Justo esto sucede por la difusión de estereotipos erróneos que conllevan al estigma. Y eso tiene que ver porque tanto los profesionales como la salud pública todavía tienen un modelo de narrativa súper patológico y desde el modelo médico muy interiorizado. Así es, además de la falta de diagnóstico, que suponiendo que ya se tiene, existe una falta enorme de accesibilidad a intervenciones respetuosas. Una vez que alguien recibe un diagnóstico, por ejemplo, un niño, directamente se le deriva a ABA u otro tipo de terapias que son abusivas. Desafortunadamente tampoco existe acceso a ajustes razonables a pesar de tener un diagnóstico y pues todos sabemos que tanto las intervenciones respetuosas como los ajustes razonables son necesarios para la inclusión plena de los autistas de todas las edades y de todos los ámbitos. Es importante recordar que las terapias pueden ser muy necesarias y a veces son la única opción para muchos autistas con algunas otras ocurrencias o discapacidades y necesitan acceso a ellas, ya sea que se las nieguen o que estas terapias puedan ser muy abusivas. Es la realidad que nosotros tenemos actualmente. Y el acceso a otro tipo de terapias también es muy caro. Realmente, si no son por parte de la salud pública, las terapias se vuelven inaccesibles para la mayoría. Justo esto también tiene que ver con la falta de una legislación pertinente y las subsecuentes políticas públicas necesarias con el correspondiente presupuesto para fomentar la inclusión de las personas neurodivergentes. En México no tenemos una legislación. Existe como ciertas cuestiones sobre riesgo psicosocial en trabajo y escuelas, sin embargo no hay una legislación clara respecto a las personas autistas y tampoco sobre los ajustes razonables que se deben de tener como política pública. Asimismo, no existe un censo actualizado, extendido, que contemple la diversidad poblacional de nuestro país.
En general, estas son las problemáticas que nosotros como asociación tenemos y buscamos recursos, trabajamos para poder cambiar esta situación en México actualmente. Gracias.